Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Anterior. Entonces voy a enviarles para esta semana la que me he saltado, chicos, ¿no? Ya les voy a enviar el WhatsApp en el orden que debió ser, ¿no? Entonces, hagamos la parte que dice resumen, chicos, ¿no? Dice, completa este organizador gráfico con la información necesaria. Función de relación. Vamos a ver qué nos pide esta Esta es una organización, es un organizador gráfico, nos dicen los chicos, es un organizador gráfico. Vamos a anotarle. Esto que vamos a hacer se llama organizador gráfico, es decir, que todo lo que ya sabemos está organizado de manera que nosotros comprendamos mucho mejor, ¿no? Función de relación. ¿Qué era la relación, chicos? La relación se refiere a cómo nos relacionamos con las demás personas, sea para jugar, cuando vamos al bar, cuando saludamos con alguien, etcétera, etcétera, ¿no? En la función de relación dice, percibimos con los sentidos. Respondemos con el aparato locomotor. Muy bien, ya sabemos qué es el aparato locomotor. El aparato locomotor está formado por... A ver, chicos, recordemos. El aparato locomotor. Entonces, como ustedes ya saben, esto es como ya es una evaluación. Entonces, todo lo que está en esto de llenar se encuentra en el mismo texto. Si vamos a la parte de arriba, el esqueleto y la musculatura forman el aparato locomotor, nos dicen. Entonces vamos llenando, chicos, ¿no? Está formado por esqueleto y musculatura, aquí pondrían. El esqueleto es el conjunto de ¿qué será? De piedras, de manzanas, de huesos, correcto. El conjunto de huesos que nos proporciona o que nos da forma y estructura, ¿no es cierto? Habíamos dicho que si no hubiera huesos nos caeríamos al piso. También los huesos están encargados de proteger órganos muy delicados como es el cerebro, el corazón y los pulmones, como ya vimos. Continuamos, ¿no? En este orden, conjunto de huesos son rígidos, los huesos son rígidos, ¿no es cierto? Y existen de diferentes tamaños, como ustedes saben, pongan y existen de diferentes tamaños. Unos son largos, otros son cortos. Se unen por articulaciones los huesitos, muy bien. Entonces, en la parte de aquí, musculatura es el conjunto de músculos, ¿no es cierto? Son flexibles y nos proponen... ¿Qué serán los músculos? Otra característica de los músculos, de que son flexibles porque se contraen y se relajan, como ya vimos en el brazo, ¿no es cierto? Y nos da la fuerza, podríamos poner aquí, y nos proporciona la fuerza para el movimiento. También nos dice de los huesos, de los músculos, recubren los huesos. También dice aquí el aparato locomotor, debemos cuidarlo. Bueno, leamos que dice: prácticas saludables, medidas de prevención, tratamiento de lesiones. Muy bien. Continuamos, chicos, continuamos. Aquí tenemos ya la evaluación. Yo les voy a ayudar porque este tema al parecer es un poquito difícil, especialmente del ojo, ¿no? Completa los nombres correspondientes a cada órgano, dice. Entonces, vamos a recordar, chicos, en esta parte tenemos que recordar a los sentidos. Empecemos con en el texto se encuentran las respuestas. Lo que tienen que hacer, chicos, ustedes es solamente revisar. Empecemos por el sentido de la primerita. El sentido de la vista, ¿no es cierto? El sentido de la vista, el órgano, ¿cuál es su órgano? Es el ojo, ¿no es cierto, chicos? Entonces, dice que llenemos las partecitas de este sentido de la vista. Entonces, hago este video para recordar, ya que es un poquito difícil el tema, más que todo el sentido de la vista, chicos, ¿no? Entonces, vamos a poner a recordar el sentido de la vista. Vamos Todos a poner sabemos que el sentido atención. de la vista funciona Mucha gracias atención. a los ojos. Los ojos se encargan de recoger las formas, tamaños y colores de todo lo que nos rodea a través de la luz y luego envían esa información al cerebro. Así sabemos cómo reaccionar. Por ejemplo, si vemos algo que nos da miedo, como a este señor, las arañas. Aunque parezca mentira, un ojo humano es casi igual de grande que una pelota de ping pong. Y para entender mejor cómo funciona,
tenemos que conocer sus partes. Primero, vamos a conocer las partes que protegen nuestros ojos, que son los párpados, las cejas, las pestañas y la glándula lagrimal. Los párpados son como puertas o ventanas que se cierran para que no entren cosas en nuestros ojos. Cuando dormimos, cuando hay una luz muy fuerte o cuando algún objeto viene hacia nuestros ojos, los párpados se cierran para protegerlos. Y a veces lo hacen tan rápido que no nos damos ni cuenta. Las cejas evitan que cuando tenemos agua con jabón o sudor en nuestra frente llegue hasta nuestros ojos. Son como pequeñas murallas de pelo. Las pestañas también protegen nuestros ojos, ya que muchas veces evita que entren en ellos polvo o algún bichito. Y las glándulas lagrimales son fábricas de lágrimas. Y son importantísimas porque mantienen húmedos, limpios y sanos nuestros ojos. Ya hemos conocido las partes protectoras. Ahora vamos a conocer las partes del ojo que nos permiten ver. Son la córnea, el iris, la pupila, la retina, el cristalino y el nervio óptico. La córnea es una capa casi transparente que nos permite enfocar los objetos. El iris es la parte del ojo que tiene color y controla la cantidad de luz que pasa por la pupila. La pupila es un pequeño agujerito de color negro que tenemos en medio del ojo. Permite y regula el paso de luz a la retina. Cuando hay mucha luz, las pupilas se cierran un poquito, se hacen pequeñitas, se contraen y así no nos molesta tanta luz. En cambio, cuando hay poca luz, las pupilas aumentan de tamaño, se dilatan, se hacen más grandes y así entra más luz y podemos ver mejor. El cristalino nos permite enfocar los objetos dependiendo de si están más o menos lejos. Y ya por fin, la retina se encarga de recibir la luz y la transforma en señales eléctricas que envía a través del nervio óptico hasta el cerebro. Y es ahí donde se convierten en imágenes mentales, que son las que realmente vemos. Es impresionante pensar que todo esto lo hace nuestro cuerpo en menos de un segundo. ¿No os parece? Bueno, ya hemos conocido. Bueno, chicos, hemos recordado las partes del sentido de la vista. Entonces, ¿qué ha sido esto de aquí, chicos? ¿Qué entendieron o qué recordamos esto de aquí que protege a la vista? El párpado, ¿no es cierto? El que tiene color, iris, ¿no es cierto? Antes que el iris se encuentra la córnea. La córnea es la capa transparente, nos decía, ¿no es cierto? El iris es el color, que tiene el ojito, ¿no es cierto? Aquí pondrían iris. ¿Y qué más tenemos? Aquí tenemos la B. El puntito negrito, el que se dilata, se hace grande, se hace pequeño según la luz. ¿Cómo se llamaba, chicos? Pupila, ¿no es cierto? Ponemos. Aquí tenemos el sentido del tacto, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces, ustedes van al texto y ponen en el sentido del tacto. Aquí están las respuestas. Tenemos en la piel los poros y los pelos. Ponen poros y aquí pelos.
En el sentido del oído, van llenando, así mismo van revisando, chicos. Está todo en el texto. Lo único que tienen que hacer es recordar nada más, ¿no? Aquí está. Entonces vamos a ver, tenemos que llenar. ¿Cómo se llama esta parte de aquí? Se ha llamado pabellón auditivo. Muy bien, ponen pabellón auditivo, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha llamado esta parte de aquí? La G dice, ¿no? Esta partecita de aquí, tímpano, dice, ¿no? Tímpano. Entonces ponemos tímpano. Aquí sería tímpano, chicos, ¿no? Tímpano, aquí escriben tímpano. Y en este churito, ¿cómo se llama ese churito? Caracol, dice, ponemos caracol. Aquí sería para caracol, escriben aquí, ¿no? Continuamos, aquí tenemos el sentido del olfato. Entonces ponen en el sentido del olfato. Vale, busquemos. Entonces, aquí tenemos el sentido del olfato. Tenemos en el sentido del olfato fosas nasales y la mucosa olfatoria. Miren, pues ponemos aquí fosas nasales y acá la mucosa olfatoria. Y en el sentido del gusto, bueno, en esta parte vamos a revisar. En el texto nos indica que esta parte percibe los sabores ácidos, salados, dulce y amargo. Entonces ponen ácido, salado, ¿no es cierto? Aquí sería dulce y aquí sería amargo. Eso es todo. Continuamos, chicos. 2. Anota a qué sentidos se asocia cada situación. A, ¿qué será? Ponemos A sería tacto. B sería el sentido, ¿no? Ponemos el sentido. Sentido de la vista. C sería el sentido del olfato. Y D, sentido del oído. Ponemos aquí, por favor, ¿no? Pasamos a la 3. 3. Identifica los huesos señalados en el cuerpo del niño. Entonces, en el niño vamos a identificar a los huesos y los músculos indicados en el de la niña. Entonces, en el del niño ponemos los músculos y en el de la niña ponemos los... A ver, en el del niño ponemos los nombres de los huesitos. Perdón, los nombres de los huesitos. Y en el de la niña ponemos los nombres de los músculos. Empecemos en el niño. Esta parte, este hueso, ¿cómo se llamará? Recordemos, a ver en el texto mismo. Nos ubicamos en el texto, buscamos. Así tienen que hacernos, chicos. ¿Cómo se llama este huesito? No nos da aquí, teníamos el nombre más acá abajito. Se llama frontal. Ponemos frontal. Lo que está acá debajo, este huesito de acá. ¿Cómo se llama este huesito? Es el húmero, ¿no es cierto? Ponemos. ¿Y cómo se llama este huesito? Acá está, esta parte de aquí sería la tibia, ¿no es cierto? La tibia es la más grande y la que está cerca a la articulación. Entonces ponemos aquí, ¿no? La tibia. Aquí ponemos en cambio el nombre de los músculos, chicos. Los músculos. A ver, este músculo de acá, ¿cómo se llamaba? Vamos a ubicarnos en el texto en la parte del músculo. ¿Dónde están los músculos? ¿Ya? Este es el bíceps y la parte de atrás es el tríceps. Entonces tenemos que poner aquí. La parte de abajo sería el tríceps. Aquí, ¿qué músculo sería, chicos? Vamos a ver. Se llama músculo abdominal. Ponemos abdominal. Y esta partecita de acá sería esto, se llama gemelos. Este músculo de acá se llama gemelos. Continuamos, chicos. 4. Responde a qué parte del cuerpo corresponde cada radiografía. A ver, ¿a qué parte del cuerpo será? A la rodilla, ¿no es cierto? Al hombro, al cuello. 5. Dice, clasifica en tu cuaderno las siguientes imágenes según sean un hueso, una articulación o un músculo. Bueno, yo no veo ningún hueso, vemos solamente articulaciones, chicos. Después, define en tu cuaderno cada uno de estos 3 términos. Bueno, chicos, en esta parte tienen que hacer la definición o el concepto de qué es hueso, de qué es articulación y también qué es un músculo.
y decir, a ver chicos, ¿qué observan aquí? A ver, ¿qué será? ¿Hueso? ¿Será articulación o músculo, chicos? ¿Todo esto qué será? Contesten, chicos, así, mentalmente. Articulaciones, muy bien, chicos. Como este video tenía que enviarles la semana anterior y me he adelantado enviando otro video, entonces por esta ocasión esto ya no van a tener que hacer el cuaderno porque tenían que haber hecho el cuaderno. Los conceptos de hueso, articulación y músculo, ¿no? Pero se refiere al tema de tercero, chicos. En tercero ya habíamos visto el concepto de qué son los huesos, qué son las articulaciones y qué son los músculos. Esto tendrían que haber pasado al cuaderno, pero como este video les estoy mandando atrasado porque me adelanté el otro video, entonces ya no hagan, chicos, esto, ¿no? Solamente mentalmente digan que esto son articulaciones. El concepto de hueso, concepto de articulación y concepto de músculo ya no van a pasar al cuaderno porque se salvaron por esta vez. Pero recordemos para tener claro, chicos, huesos. Vamos a ver el concepto ahora que entendemos más. En tercero vimos esto, ¿no es cierto? Hueso, articulación y músculos. Articulaciones y músculos, pero no vimos a fondo. En cuarto estamos ya estudiando más a fondo, chicos. Entonces, los huesos son órganos duros y resistentes que le dan forma y estructura al cuerpo. Eso tenían que haber pasado al cuaderno. Las articulaciones son los lugares del cuerpo donde los huesos se conectan y le dan al cuerpo una multiplicidad de movimientos. Esto tenían que pasar al cuaderno. Digo, porque ya no van a pasar. Los músculos son órganos resistentes y elásticos que originan y controlan el movimiento, pues tienen la capacidad de contraerse y relajarse voluntariamente. También tenían que pasar al cuaderno, pero por esta vez ya no van a pasar. Se salvaron, chicos. Entonces, por último dice trabajo personal. Pongan aquí una X según ustedes vean. Mi actitud frente al trabajo ha sido, que dice, a ver, mejorable, muy buena. Pongan según sea mejorable, muy buena. He cumplido las tareas, algunas, todas. Y por último dice, completan las demás. Opinión de la familia. ¿Qué opina la familia? Y sugerencia del profesor. Bueno, mi sugerencia sería que realicen las tareas, que no se olviden enviar también. Máximo se atrasen una semanita, como ya quedamos. Y en esta parte hemos estado viendo en esta unidad, ¿no es cierto? Porque luego nos toca la unidad 2. En esta unidad 1 hemos estado viendo las partecitas, ¿no es cierto? Los nombres de los músculos, los nombres de los huesos, los sentidos. Mi sugerencia sería que practiquen los nombres de los músculos y los nombres de los huesos. Y así como también los nombres de los sentidos con algún familiar. Entonces le preguntan a familiar cómo se llama este hueso o cómo se llama este músculo, que practiquen en la casa que practiquen en la casita con algún familiar, ¿no? Nombrando los nombres de los huesos, de los músculos o de los sentidos o de las partes de los sentidos. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.